Hola, ¿se nos escucha? Ponelo por el chat, por favor. ¿Se escucha o no? Ah, vale, hombre, dice. Que he visto a estar FV llorando y digo, ay, que no se va. Adelante, Marina. Bueno, pues somos la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas y os hemos traído un ciclo de charlas que va a haber tanto hoy una charla como mañana a las 8 a la misma hora. Y bueno, esta primera va a consistir un poco sobre qué va la carrera de matemáticas, enfocada para la gente que entra nueva. Y bueno, las carreras de matemáticas, estadística y ciencia de datos han presenciado un crecimiento muy grande en los últimos años. Lo vemos, por ejemplo, en la alta empleabilidad del sector, que la tasa de desempleo ahora mismo de los egresados de matemáticas se situaba en 2020 en torno a un 7,5%, según los datos del libro blanco de las matemáticas, que es muy por debajo de la tasa del paro general o juvenil, que toman valores del 13,3% y del 28,9% respectivamente. Otro dato que da cuenta de la creciente demanda de estas titulaciones es la nota de corte, que ha evolucionado desde el 7,12 de media en 2013 a estar ahora mismo por encima de los 11 puntos sobre 14 en la mayoría de titulaciones. Actualmente se ofertan más de 70 titulaciones relacionadas con las matemáticas, la estadística y la ciencia de datos, incluyendo los dobles grados, y se imparten en 26 de las 47 universidades públicas españolas. El número de los nuevos estudiantes matriculados lleva creciendo desde comienzos de la crisis económica de 2008, pero todavía no se ha igualado el máximo histórico que se dio en 1996. En cuanto a la distribución por género de los matriculados, actualmente ronda el 60% de los hombres frente al 40% de las mujeres. Y aunque a comienzos de los años 2000 sí que estaba equilibrada en torno al 50%. Ante esta perspectiva de demanda elevada de matemáticos y una oferta muy diversa de titulaciones, desde la ANEM, la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, hemos organizado esta mesa redonda para traeros experiencias de primera mano de estudiantes de estas titulaciones y resolveros todas vuestras dudas e inquietudes sobre la carrera. Yo soy Marina Polo, estudiante del grado en Matemáticas en la Universidad de Extremadura, y hoy me acompañan los siguientes invitados. Francisco Jiménez Giralde, que es graduado en Estadística por la Universidad de Sevilla y ahora mismo está cursando el máster propio en la Universidad de Sevilla de Data Science y Big Data. Y también está trabajando mientras como Junior Analyst en el ISDG Group. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Sí, está bien. Hola, buenas. También está Rocío Corral Cortés, que ha estudiado matemáticas también en Sevilla y está haciendo el mismo máster que Francisco Curro. Hola. Omaima Esdig, que actualmente está en segundo curso del grado en Matemáticas Computacional de la Universidad Jaume I. Tampoco sé si lo he Hola, pronunciado muy bien, buenas. pero bueno. Sí, perfecto. Y Héctor García Pulido, que es ingeniero matemático por la Complutense y actualmente también trabaja en ciberseguridad en UST y está haciendo un máster de Cybersecurity en INP Sigma de Grenoble. Madre mía. Hola, buenas. Y por último tenemos a Enrique García Sánchez, que ha cursado el doble grado de Matemáticas y Física en la Complutense también y ahora está haciendo el máster de Matemáticas Avanzadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, a ver, vamos a empezar primero las preguntas haciéndoselas a Oma, porque se tiene que ir a mitad de la charla y ya luego os damos unos minutos antes de que se vaya para que podáis preguntarle las dudas y ya luego pues empezamos un poco más dinámico con el resto. Bueno, la primera pregunta, Oma, es muy general y es ¿qué se hace en tu carrera? ¿En qué consiste? Vale, se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale. Pues básicamente mi carrera se llama Matemáticas Computacional porque un poco mezcla lo que es la matemática con la informática. Básicamente compartimos muchísimas clases con los ingenieros informáticos. Eso también está guay porque al final es como que hay buen ambiente, somos bastante gente en clase. Y después está la clase de matemáticas puras, que ahí sí que somos unos 30 gatos. Pero la verdad que pues consiste en clases teóricas, después tenemos problemas, laboratorios. Los laboratorios básicamente consisten en ordenadores, en hacer aplicaciones, por ejemplo, en estadística que utilizamos R. Pues básicamente es como aplicar un poco las matemáticas teóricas que hemos dado en clase.
Y también tenemos laboratorios en las asignaturas que son de informática, sobre todo porque realizamos muchísima programación, ya sea en Java, en Python, en C, y básicamente pues estamos creando ejercicios y haciendo programas. Y pues después está la parte teórica de matemáticas, que es la de siempre, con nuestro profesor en clase y todo. Vale, muy interesante. Vale, otra pregunta que es la que más gente se suele hacer. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las matemáticas de la carrera y las que se estudian en bachillerato? Sí, pues yo creo que la principal diferencia sobre todo es que yo de momento llevo 2 años haciendo matemáticas y no he visto casi ningún número. O sea, son todo letras, todo demostraciones, todo ejercicios con letras. Y la gente nos dice mucho que somos calculadoras humanas, mucho, mucho número, pero de momento nada. O sea que yo creo que en bachillerato es más aplicarlo con números y ejercicios muy, a lo mejor, muy cuadriculado, muy mecánico. Y ahora es más desarrollar tú, llegar a conclusiones, más letras, algún ejercicio así también mecánico también hay, pero sobre todo es letras y llegar a conclusiones y pensar y pensar. ¿Qué te motivó para estudiar esa carrera y estabas dudando entre otra o lo tenías muy claro? Me motivó porque siempre se me han dado bien las matemáticas y siempre me han parecido muy interesantes. Siempre yo he sido la típica friki que dice la frase de que las matemáticas están en todas partes y que necesitamos las matemáticas para vivir. Y aparte también me motivó el hecho de que se me da bien y digo, ostras, pues si se me da bien, a lo mejor me puedo dedicar a esto. Y la verdad que sí que dudaba en otra, que es medicina, porque yo soy de ciencias puras, pero en medicina siempre me he quedado a las puertas y aparte porque era mucho más memorizar y más teórico y yo soy mucho más de práctica porque yo lo de memorizar se me da muy mal. Yo soy mucho más de desarrollar práctica y llegar a conclusiones. Entonces me motivó más el hecho de que quieras o no, no dependes de una teoría que tienes que memorizártela y escupirla, sino que tú misma tienes que ser medianamente capaz de llegar a conclusiones y de saber relacionar conceptos, que es lo que más me motivaba. De la carrera, ¿qué parte destacarías y cuáles son las partes, las peores, lo que menos te gusta? De la carrera a lo mejor lo que menos me gusta es un poco la organización. A lo mejor esto ya no es más de mates, sino más de la universidad. Porque supongo que a lo mejor pasará en casi todas las asignaturas de matemáticas, que es un poco machacar a los alumnos, porque entre entregas, entre exámenes, entre parciales, la verdad que se te sale un poco la cabeza. Necesitas saber muy bien organizarte y saber muy bien estudiar. Y también a lo mejor los teoremas, a lo mejor memorizar mucho teorema y también el hecho de que a lo mejor se exige bastante al alumno. Pero bueno, a lo mejor eso es lo que nos ayuda también a forjar nuestro carácter y a convertirnos en unos buenos matemáticos. El hecho de que nos exijan tanto nivel es lo que te hace a ti pues esforzarte más y convertirte en mejor alumna. Y lo que menos me gusta es eso, y lo que más me gusta yo creo que es la mezcla que hay entre informática y matemáticas, que yo no sabía que existía, y es un don que he descubierto, la verdad. El hecho de la programación y el hecho de aplicar matemáticas con informática y cosas así, la verdad que está muy guay. Es más interesante de lo que pensaba. Bueno, esto es algo que le asusta a mucha gente, que dice que es muy difícil, matemáticas es imposible. Lo típico es la gente se lleva las manos a la cabeza cuando le dices que estás estudiando matemáticas. ¿Tú crees que es tan difícil como la gente piensa que es? Yo creo que no es tan difícil por el hecho de que yo a lo mejor apruebo una asignatura, pero porque le he dedicado muchísimo tiempo, porque me he organizado a lo mejor muchísimos días antes y he dicho, pues este día voy a estudiar esto, este día voy a estudiar esto. Es decir, que yo creo que la clave es organizarte y seguir adelante. Obviamente a lo mejor a veces te sientes frustrada por el hecho de que crees que no vas bien o por el hecho de que crees que te va a pillar el toro. Pero claro, yo creo que es más disciplina, organización y ganas de convertir el examen, básicamente. Sí que es verdad que obviamente tienes que tener un mínimo de pasión, porque si vas con algo con asco o algo que no te gusta, quieras o no, no te esfuerzas ni lo mismo, ni lo miras con los mismos ojos y te va a costar muchísimo más. Entonces yo creo que la clave es dedicarle tiempo, darle una oportunidad y organizarte bien. Y estudiar y saber que a lo mejor en la vida las cosas no surgen a la primera, y que tienes que esforzarte un poquito más, pero que con paciencia y dedicación lo puedes sacar.
Y otra pregunta, otro estigma que hay sobre los matemáticos. ¿Se puede estudiar matemáticas y tener vida social? Pues mira, yo el año pasado, para ser sincera, de vida social ninguna. Y este año he dicho, a ver, esto no puede ser, no me gusta y ni quiero dedicarle el 100% a todo, solo a las clases y a mi carrera. Entonces, este año a lo mejor yo he ido un poquito hasta aquí, pero también tenía entrenamiento con el equipo de fútbol, también he trabajado en una academia, también he participado en un grupo de debate. A lo mejor sí que es verdad que a lo mejor te mueres en el intento, pero sí que se puede. Y al final la clave es eso. Es un poco frustrante decir siempre tengo que estar estudiando, pues no, porque también merecemos descansar y merecemos socializar, que al final que somos jóvenes. O sea que yo creo que sí, sí que se puede. Bueno, pues hemos acabado con las preguntas y ahora si alguien tiene alguna duda, quiere preguntarle algo, que lo ponga por el chat y Rocío lo va leyendo. Vale, sí, sí, pues que no veo el chat. Yo tampoco estoy leyendo el chat. Vale, Vale, sí, yo se lo preguntan veo. que es. Te preguntan si hay mucha diferencia entre la carrera de matemática y la carrera de matemática computacional. Sí, sí que hay bastante diferencia, yo lo he notado, sobre todo en las asignaturas que son de programación o las asignaturas que son de administración y configuración de redes, porque tocas mucho lo que es Internet, lo que es el router, lo que es el switch, lo que es el wifi y tocas también muchísimo la programación. En 2 años que llevo he programado en Python, en Java, en C y después en Java avanzada, o sea que se nota muchísimo. Y la verdad que es una mezcla bastante guay. Lo que es el mundo de la programación está bastante guay. Hemos dado también lo que es informática básica, muchos conceptos sobre el ordenador. Y después el año que viene también vamos a dar, creo que se llama algoritmia, que es una mezcla entre matemáticas aplicadas en programas informáticos. O sea que está muy guay y se nota bastante la diferencia. Juan Pedro Bebé pregunta, ¿cuánta carga de informática tenéis? Pues mira, el semestre pasado, desde septiembre a febrero, básicamente teníamos las mismas asignaturas que los informáticos, los 5 iguales, y prácticamente compartíamos clase en 4, porque en una era mates, era matemáticas 2, que era como un avance y lo dábamos separado porque nosotros damos un poquito más de nivel que ellos. Ellos dan matemáticas, pero nosotros damos matemáticas más avanzadas, pero lo que es las asignaturas de informática las damos con el mismo nivel que ellos. Y el semestre pasado, pues eso, teníamos las mismas asignaturas, pero este semestre, por ejemplo, solo coincidíamos con una. El año pasado creo que a lo mejor en los 2 semestres coincidíamos con 2 asignaturas en cada semestre. O sea que sí, la verdad que la mitad o prácticamente bastante coincidimos con ellos. Ajar 220284 te pregunta, ¿qué hay que estudiar primero en el primer año de universidad para entenderlo? O sea, en el orden me refiero. En plan, como los conceptos que crees necesarios para poder ir a la universidad o cómo. Yo entiendo que se refiere a que cómo que veis primero en la uni, Sí. qué cosas se ven primero. Dice que sí. Pues yo la Ah, carrera. ¿qué los cosas se ven conceptos. primero? Vale. Vale, pues en el primer semestre dimos matemáticas 1, que sí que era, para mí sí que ha sido un salto bastante grande en el nivel de abstracción, porque dimos, a lo mejor no te suena, pero dimos lo que son espacios vectoriales, dimos lo que son el espacio de los polinomios, de las matrices, muchísimo más abstracto con más letras. Después dimos también lo que es Python, dimos que es básicamente todo programar y programar en Python. Después también tuvimos una asignatura de inglés, una asignatura de informática básica, que está bastante guay porque también programábamos en el ordenador, en scripts. Una cosa que me dejó alucinada es que desde el portátil, desde la página, podía ya acceder a internet o hacer que se abra directamente internet con un clic. O sea que muy guay, la verdad te sientes como un hacker, está súper guay. Después también dimos en el segundo semestre programación 2, que es también programar en Java. Dimos un avance de matemáticas. Después dimos también, ¿qué más dimos? Ya no me acuerdo. Pero una mezcla entre matemáticas y programar. Sobre todo programar bastantes algoritmos y está bastante guay. Cuesta un poco porque tienes que dedicarle bastante tiempo, pero al final acabas pillando.
Vale, después tenemos otra pregunta que es las matemáticas cómo influyen en la informática. ¿Cómo influyen en la información? Vale, pues básicamente influyen en el hecho de que a lo mejor en la informática, en la estadística, por ejemplo, porque otra asignatura que vimos el año pasado, estadística 1, que es donde tú quieres hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de cálculo. Hay cálculos que son tan grandes que sin lo que es el humano le cuesta mucho hacerlo. Para ello tenemos programas en el ordenador, que es lo que nos permite sacar las cosas en un clic, en un segundo. Entonces nos compaginamos, porque a la hora de los algoritmos, por ejemplo, informáticos, se necesitan también cosas matemáticas, pero a la hora de las matemáticas de aplicar algún ejercicio o de resolver algún tipo de problema bastante complejo, bastante largo, en vez de estar haciéndolo a mano, que a lo mejor te cuesta 2 caras, el ordenador te lo saca en un clic. Entonces, por eso compagina bastante guay. ¿Alguna pregunta más para Oma antes de que se vaya? Bueno, parece el momento de que no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias Vale, por venir, Oma. Te lo agradecemos un pues montón perfecto. porque matemática computacional no es una rama muy conocida. Creo que es de los grados menos conocidos. Y está guay informar un poquito para que la gente ahora mismo, como no saben dónde meterse, pues que también conozca que existen estas cosas y demás. Así que muchísimas gracias, de verdad, Nen, te lo agradecemos. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por pensar en mí y ha sido un placer, la verdad, contar un poquito mi experiencia y animar a la gente que se informe un poquito más porque yo tampoco era consciente de esta carrera y la verdad que me ha abierto muchísimos los ojos y ha abierto una pasión que yo no conocía y que no tenga ningún miedo en estudiar matemáticas o matemáticas computacional porque yo, por ejemplo, no el primer día no sabía ni crear una carpeta en el ordenador. O sea que no hace falta ser un genio, sino que dedicarle tiempo y tenerle ganas. Pues nada, muchísimas gracias y pues ya nos vemos por ahí. Un beso. Eso, Oma. Hasta luego. Adiós, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a esperar un momentito a que vamos a configurar. Ya está, Ya está configurado. ya está configurado. Vale, qué eficacia. Bueno, pues entonces ahora vamos a continuar con las preguntas al resto. Bueno, y empezamos con la misma con la que he empezado a Oma, que es ¿qué se hace en tu carrera? ¿En qué consiste? Y si quieres, por ejemplo, tú, Enrique, empezar. Bueno, pues justo yo quizá la mía, a ver, la parte de matemáticas, pues bueno, que también va a hablar Rocío de ella, sí que esa se la voy a dejar a ella, pero bueno, la cosa que tienen los dobles grados es que yo hice matemáticas y física, pero bueno, vengo un poco hablando también de dobles grados en general. Los hay con muchas cosas, por ejemplo, voy a echar un vistazo a la chuleta. La última vez que se hizo un estudio sobre esto, que creo que fue en 2018, había dobles grados. Con lo que más hay es con informática, que tiene bastante en común con el perfil que ha estado hablando Oma de matemática computacional. Luego también lo siguiente es física. Y luego también hay dobles grados con telecomunicaciones, con estadística, los hay está con primaria, con economía, administración de empresa, ingeniería telemática, ingeniería física, ciencia de datos. O sea, hay muchísimos, luego ya hay doble grados. Como veis, las matemáticas es una cosa que se aplica en tantos sitios que al final es fácil encontrar una sinergia entre matemáticas y cualquier otra carrera que utilice mucho las matemáticas, digamos. Entonces lo que estás haciendo es como reforzar el perfil de matemático dentro de esa carrera. Entonces eso es un poco lo que suele pasar con los doble grados. En nuestro caso, pues física, en el caso personal mío, la carrera de física utiliza las matemáticas como herramienta del día a día. Por lo tanto, pues un doble grado lo que hace al fin y al cabo es estás cambiando a lo mejor unas asignaturas más cortitas o en las que se ven más cosas más condensadas con menos profundidad, las estás cambiando por asignaturas de la carrera de matemáticas, en las que sí que se ven todas esas herramientas con profundidad, con todas las demostraciones que está hablando Oma, etcétera. Entonces digamos que aporta esa riqueza de que eres físico y sabes y utilizar matemáticas para la física, pero también sabes matemáticas, eres matemático y sabes las matemáticas hasta el punto de demostraciones y las sabes, las conoces en profundidad. Por mi parte. Pues si quieres. Al final, Enrique, vamos, no lo sé. Yo creo que la parte de matemáticas se asimila mucho en todas las carreras, independientemente de sea matemática y computación o estadística o matemática o ingeniería matemática en mi caso, ¿no?
No lo sé. Estabas diciendo que te facilitaba también la comprensión o el poder demostrar y evidenciar las cosas. Eh, Te conozco bastante bien, por suerte, así que cuéntame también, o sea, qué piensas de la parte esa de la conexión que tienen los matemáticos y los físicos, o no lo sé, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, quiero decir, o sea, la física sin matemáticas no tendría la potencia que tiene actualmente y al mismo tiempo la matemática de la física recibe muchos problemas y recibe mucho feedback. Entonces también es bonito ver esa conexión. Luego, no sé, quizás sería bueno que Rocío hablas a lo mejor de la carrera de matemáticas como tal, que es un poco como la que de la que parten todas las demás, de las que se van ramificando luego estadística, ingeniería matemática, etcétera. ¿Por ahí, Rocío? Ahora, pues bueno, en la carrera de matemática, para que entendáis un poco, vas a estudiar, o sea, tú, los típicos conceptos que tú has estudiado de mínimo común múltiplo, teorema de Pitágoras, por ejemplo, que se ven en el instituto de más, aquí o sea, vas a ver su demostración y por qué existe. O sea, a ti te enseñan una fórmula, tú dices, vale, pues me la estudio. Aquí no, aquí te van a enseñar, lo más importante yo creo que aprendes en matemática es el pensamiento y el razonamiento, la lógica. Porque hay cosas que te la aprendes estudiando en el instituto de memoria y aquí vas a descubrir esa razón de por qué el teorema de Pitágoras tiene esa fórmula, por qué hacemos así el mínimo común múltiplo, vas a verlo de distintas formas y también vas a descubrir muchísimas otras formas. Vas a descubrir muchas ramas porque a lo mejor en la carrera ves ecuaciones, ves un poquito, vas a descubrir más el álgebra, todo el trasfondo, o sea, tú has aprendido tú has aprendido un poquito, pero ahora vas a ver el trasfondo de por qué se llega a todo ese rozamiento. Mucho, es verdad que la carrera, como dicen, no hay números, o sea, las matemáticas que tienes de bachillerato no son las matemáticas de carrera, o sea, no te vayas a meter por una matemática igual, simplemente vas a descubrir el porqué de las cosas y vas a ver todas las ramas, porque realmente conocemos una milésima parte. O sea, la parte de geometría, esas cosas no sé mucho. La topología, que tú te vas a decir que es topología, pues exactamente yo igual me quedé. Todo eso lo vas descubriendo a lo mejor. Además, por ejemplo, hay carreteras que están hechas gracias a curvas. Y eso te los van a enseñar gracias a la carrera. Entonces, la matemática es verdad que ayuda a muchísimas cosas y se divide en muchísimos campos, como el álgebra, el análisis que puede ser matemático, ecuaciones diferenciales, estadística, investigación operativa. O sea, dependiendo de la facultad, hay distintos departamentos. Por ejemplo, yo en Sevilla, pues se divide en álgebra, análisis matemático, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, estadística, investigación operativa. Luego también tiene la parte de computación, pero no se ve tanto. Entonces, la carrera de matemática es el descubrir el porqué de todo, aprender a razonar y a sacar las cosas. Es verdad que tienes que estudiar muchísimos teoremas, pero si a ti te gusta realmente el descubrir por qué estamos haciendo esto, pues matemática es tu carrera sin ninguna duda. Entonces, la verdad que es una carrera bastante chula, bastante interesante porque vas descubriendo el porqué de todo y después cómo esas cosas también se aplican a otros campos, cómo se puede aplicar problemas de la vida real, a la biología, a medicina incluso, que es verdad que esa parte también se divide en distintas ramas porque tenemos más las matemáticas aplicadas, como por ejemplo todos los temas de estadística son casos que se estudian en la vida real, y lo tenemos las matemáticas más puras, que es más la parte del álgebra y demás, pero que todo al final tiene un sentido y es más lo más importante. Aunque se divida en distintas ramas, luego las ramas se unen entre sí, o sea, el álgebra se va a unir con el análisis, la topología con la geometría, todo al final acaba uniéndose y se forma como si fuera un gran mapa que todo está relacionado con todo. Entonces, pues más o menos, tampoco me quiero alargar mucho, pues así más o menos en la carrera de... Ya luego si queréis os cuento un poquito más, experiencia más, pero como concepto de qué es la matemática, pues es aprender todos esos conceptos. Y bueno, por último, Curro, que nos Sí, cuente de bueno, estadística.
Pues sí, yo iba a comentar primero la gran diferencia que tiene estadística con matemática. Yo creo que sí, esto es una rama de las matemáticas que en la actualidad ha cobrado mucha importancia o se le está dando ahora mucho más importancia que antes. Y estas matemáticas sí son un poco más parecidas a las que os podéis encontrar en bachillerato. Sí son unas matemáticas más prácticas, vais a ver algo más de más números que lo que se ven en matemáticas. Y, y bueno, o sea, básicamente la diferencia es esa. Es verdad que la carrera de estadística actualmente es bastante nueva y está ahora mismo evolucionando mucho. De hecho, yo en mis propios años que he pasado en la carrera, de empezar a estudiarla hasta el final, las asignaturas iban cambiando constantemente porque, bueno, se van mejorando técnicas de análisis, van saliendo nuevos programas con los que analizar datos. Y bueno, esto es algo que ahora mismo, o sea, algún chaval que entre en la carrera de estadística este año o el año que viene, seguramente su primer año será bastante diferente al mío. Pero bueno, básicamente resumiendo es eso, que son una rama más práctica y en la que no vamos a ver tanto teoría o tanto el porqué de las cosas como comenta Rocío, y nos vamos a centrar más en intentar extraer conclusiones aplicando métodos matemáticos. O sea, simplemente vamos a analizar las cuentas de una empresa o a analizar una variable de algo de la medicina o de algo de la biología. De hecho, en la gran mayoría de carreras de ciencias tienen una asignatura en la que ven estadísticas para saber extraer información o saber extraer conclusiones de unos números que, bueno, para alguien que no sepa nada de estadística, podría decir que no le dicen nada. Luego, también, no sé si será igual en la Universidad de Sevilla, pero por lo menos la Complutense, que es el caso que yo conozco, también tiene mucho enfoque al tratamiento de datos, a análisis, Big Data, ciencia de datos, ¿no? También. Y además el máster también que está haciendo era de Sí, ciencia de datos, ¿no? sí, Una, luego, una claro. pregunta que siempre he tenido Sí. curiosidad, ¿hay alguna diferencia sustancial entre ciencia de datos y estadística o es más bien el enfoque que se le da a cada disciplina? Lo que Eh, Yo creo que más que nada es el enfoque. Porque, o sea, por ejemplo, lo que para a lo mejor gente que no haya estudiado estadística y haya escuchado a lo mejor las palabras machine learning, deep learning y demás, realmente son métodos que estudiamos en estadística que no los nombramos como tal. A lo mejor una técnica de machine learning es el análisis de componentes principales, que se llama así, lo que se basa en reducir la dimensionalidad de una cierta matriz de datos. ¿Vale? Pues en estadística lo estudiamos como análisis de componentes principales, no nos dicen esto es machine learning y demás. Que es verdad que a lo mejor a gente que no sabe de estadística, pues lo denomina de esta manera. Y por eso comentaba antes que al principio o sea, que la carrera ha evolucionado mucho, porque de hecho yo mismo en la propia carrera he visto cómo han cambiado asignaturas, nuevas asignaturas que unos años no se daban con informática, otros años han evolucionado se dan con informática, se hace tratamiento de datos yo creo que se está más enfocando a esto último, lo que comentas tú, a tratar también los datos en la propia carrera. Yo Sí. aquí voy a colarme en la conversación y voy a decir que para la gente que esté interesada en estadística y tal, es muy importante que miréis siempre el plan de estudios de la universidad, porque es verdad que hay muchas estadísticas que se llaman estadísticas, pero a lo mejor lo que es muy enfocado a algo estilo contabilidad o más AD. Entonces es importante que veáis que no es algo como economía y ya está, porque dependiendo de las universidades, hay universidades que son más de economía y hay otras que son matemáticas, porque por ejemplo en Extremadura la estadística es matemática pura y dura, o sea, de hecho el primer año es entero con nosotros, el segundo es la mitad y muchísimas optativas las tienen con nosotros. sin ir más lejos, por ejemplo, la Complutense, que es una universidad grande y tiene bastantes facultades, hay una facultad de matemáticas que oferta un grado en matemáticas y estadística, ahora le han cambiado el nombre a matemáticas y ciencia de datos, por eso que comentaba Curro de que está en enfoque. Y también hay una facultad de estadística que oferta la propia carrera de estadística, pero que es una estadística un poco más centrada simplemente en analizar datos, hacer estadísticas oficiales y esas cosas de ese estilo. Entonces tienen que ver, pero digamos la carrera, o sea, hay que ver también el plan de estudio porque a lo mejor tiene un enfoque más teórico, más abstracto, más desde el punto de vista de la teoría de probabilidad, etcétera.
o tiene un enfoque más práctico, más aplicado, más cercano a la medicina, la economía y todas las aplicaciones? Creo que al final era un poco también como decía Curro, al final la estadística o depende del plan de estudio como te la quieran enfocar, sería obtener la información de unos datos que ya te dan preparados, quizás, y el grado en matemática y estadística, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, en el que, o sea, he compartido clases con ellos, prácticamente los 2 primeros años son parejos, matemáticas, ingeniería, vamos, son parejos, no son iguales matemáticas, ingeniería matemática y matemáticas, lo que quiere decir que estamos, o sea, que se obtiene una buena base en matemática por todas las asignaturas que te están impartiendo y los conocimientos que te están dando. Luego es cierto, pues eso, que te lo orientan más a analizar bien, a sacar bien las variables, a ajustar bien tu modelo, a poder hacer, no lo sé, las diferentes técnicas que utilizan ellos. Mientras que a lo mejor estadística, como decía Curro, o bueno, no sé, Marina, va más enfocado al hecho vale, tengo estos datos, ¿qué información me aportan estos datos? Y bueno, esto después también porque matemática, estadística quizás se puede considerar mejor como un itinerario dentro de matemáticas que se ha hecho ya muy grande y toma entidad propia, digamos, y ingeniería matemática. ¿Qué crees que está más cerca, de las matemáticas o de la ingeniería? Desde Mójate. mi punto de vista de las matemáticas. Como ya he dicho, en plan, los 2 primeros años para mí son matemáticos puros, completamente, que ves tus teoremas, todos tus teoremas con sus demostraciones, sus observaciones, sus lemas, sus ejercicios de razonar, porque al final no son ejercicios como bien comentabais que en bachillerato, bueno, es seguir un patrón, ¿no? Es buscar una estructura, te dan un kit de herramientas, te están enseñando, vale, este teorema nos ofrece esta posibilidad, esta observación, este lema, si tú tienes X datos, tienes X hipótesis, puedes llegar a llegar a esta conclusión, resuélveme este problema. No te van a decir, sí, con este teorema tú puedes llegar a solucionarlo, no, al revés, es un poco buscar la vida y buscar con todas las herramientas qué herramienta te da la mejor solución para un problema. Recordar que obviamente no hay una única solución, siempre, o sea, no se puede llegar a la solución de una manera única, se puede mostrar, se puede evidenciar, se puede justificar, se razona. Y luego los 2 últimos años sí que es cierto que ya lo orientan un poco más a la ingeniería, pero más que a la ingeniería yo diría que sería a la empresa. Vale, te hemos dado todas las herramientas, pues ahora vamos a utilizar esas herramientas pues en un programa en Python que te sepa hacer la limpieza de los datos. En R también para limpiar datos o para hacer modelos, regresiones, el KNN, los clúster, en modelización de modelos. Había una asignatura en mi carrera que se llama el taller de economatemática que se dedicaba, nos daban un problema de la vida real, pues ha habido una inundación o en el terremoto de Haití, necesitamos llevar estos recursos con este dinero, ¿cómo lo modelizas para llegar a una solución más óptima o para llegar a Pareto? Términos que te han ido enseñando a lo largo de la carrera y que luego los vas a poner en práctica. Y sí, obviamente siempre depende porque en cada carrera depende de la rama que cojas, pero de manera general pues sería un poco esto, la diferencia entre unas mates más puras y más aplicadas, en las que quizá esto último de modelizar un problema tan a la vida real no lo veas, mientras que en ingeniería matemática pues sí que lo puedes ver. Vale, pasamos ya con la siguiente pregunta. Muchas gracias a todos por vuestras experiencias y contarnos. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias que habéis visto entre las matemáticas de la carrera y las que se veían en bachillerato? Bueno, quien quiera Pues, a ver, empezar. yo creo que la diferencia fundamental, como ya adelantaba Oma, es lo de las letras. ¿A qué nos referimos con las letras? Nos referimos hay un puntito de abstracción, ¿vale? Nosotros ahora no ponemos, cuando estamos pensando en un vector, no ponemos que tiene coordenadas 1, 2 y 3 y que tiene 3 dimensiones. Cuando ponemos un vector ponemos que es una v y que vive en R a la n. Tiene n dimensiones y las coordenadas, pues en realidad nos dan igual. A veces ni siquiera hablamos de coordenadas. Le damos ese punto de abstracción y la potencia de las matemáticas es que, según vas subiendo en niveles de abstracción, algunos argumentos se simplifican y resulta mucho más fácil ver digamos, los árboles no te impiden ver el bosque. Yo creo que esa es la filosofía de las matemáticas, por un lado. Luego, por otro lado,
es, aparte de la abstracción, es el rigor. El no dar las cosas por sentadas, sino el preguntarse por qué. O sea, ante una afirmación, ante un hecho, puedes tener dos, o sea, sobre todo ante las matemáticas, suele haber dos respuestas. Bueno, la primera es la total indiferencia y después suele haber dos respuestas. Una es ¿para qué sirve? Que sea a lo mejor la filosofía más de la matemática aplicada, llegando hasta la ingeniería. Y la otra es el por qué. Yo me identifico más con esta segunda. Yo a lo mejor, a lo que me estoy dedicando, casi se podría decir que no sirve para gran cosa. A lo mejor en algún futuro encuentro utilidad, pero yo es más el por qué sucede esto. Y entonces, mediante mecanismos deductivos, mediante lo que se conoce como el rigor matemático, usando la lógica, llegas a conclusiones. Eso es algo que en el instituto quizá no se practica tanto, porque no da tiempo, porque requiere también cierta madurez, madurez matemática, madurez en el pensamiento, que es el no dar las cosas por sentadas. Hay cosas que parecen muy evidentes, pero luego te pones a intentar demostrarlas recurriendo a lo más básico y cuesta. Verdaderamente es difícil, o sea, son súper intuitivas, y hay cosas que parecen súper intuitivas porque la mayoría de casos que conocemos son ciertas, pero no son ciertas siempre. Y entonces eso, el encontrar un contraejemplo o el demostrarlo con total universalidad, eso yo creo una de las grandes diferencias con las matemáticas. Con las matemáticas de bachillerato con las de la carrera, quiero decir. Eso añadiría la falta de tiempo que tienes en bachillerato. En bachillerato no te puedes, si quieren abarcar las tres principales ramas de la matemática, que son el álgebra, la geometría y el análisis, o desde mi punto de vista, y no te da tiempo, si se quieren analizar esos tres, no te da tiempo a entrar en detalle, en explicar un teorema de Gauss en profundidad para una abstracción, un método general. Por eso por lo que sé utilizar las letras, porque se ve de manera abstracta, como estabas diciendo. O las integrales, pues no vas a entrar en detalle en unas integrales dobles y triples explicando por qué funciona, las particiones, etc. Desde mi punto de vista, o sea, sería lo único a añadir en lo que ha dicho Enrique. Pero una cosa, vamos, como anécdota, álgebra básica, que sería aquí en Sevilla, que es grupos, ¿vale? Mi profesor, esas cosas, cuando él estudiaba COU y demás, esas cosas las estudiaban allí. En COU, que COU es, creo que era, no sé si No, bachillerato quizá. estudiaban esos términos. O sea, yo creo que por falta de tiempo tampoco es. Es porque si tú, por ejemplo, ya como en el comentario, la ecuación de primer grado la estudias en primero, en segundo, tercero y en cuarto, quitas tiempo a otras cosas. Entonces, Sí, pero A ver, pues yo ahí estoy de acuerdo más con Enrique, que ha dicho antes lo de se necesita una madurez. Yo creo que hay cosas que se ven en la carrera que tú por mucho que la des en un segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO. Entonces, ¿esa gente cómo la han dado? Te pregunto, porque esa gente es que han estudiado eso en COU, No por lo sé. ejemplo. Bien, es que depende, porque hay algunas demostraciones que son asequibles. Por ejemplo, yo recuerdo en primer bachillerato, creo que fue, mi profesor de matemáticas, quizá me parece que nos está escuchando, me suena que nos demostró, no sé si fue el teorema de coseno, una relación trigonométrica nos la demostró con una demostración geométrica. O sea, demostración no significa que sea algo súper difícil. O sea, hay demostraciones hay demostraciones geométricas que son súper sencillas. Yo creo que es más una cuestión de que en los planes de estudio hay que dejar tiempo, que quizá hay, o sea, como se quieren meter tantos contenidos, y a lo mejor también puede ser lo que dice Rocío, de que a veces se repiten demasiados contenidos que a lo mejor se deberían dar ya por sabidos de años anteriores. Pues a lo mejor en eso está que no hay tiempo para a lo mejor introducir alguna demostración e introducir un poco las matemáticas. Oye, las matemáticas no son solo fórmulas y problemas, las matemáticas son también el por qué funcionan estas fórmulas, de dónde salen, y eso yo creo que igual sería interesante ir inculcándolo también un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, no, bueno, yo lo había comentado antes. Las de estadística realmente sí se parecen un poquito más a las de bachillerato. Y es verdad que también, o sea, también tenemos demostraciones y también tenemos generalizaciones, pero o sea, en mucho menor medida que lo que puede ser el grado en matemáticas. Claro, yo, por ejemplo, porque le he tenido que dar clases a gente que está estudiando matemáticas y ciencias sociales, que son donde se ven más las estadísticas, la parte de probabilidad y demás son problemas que yo me he visto en la propia carrera,
te lo ves. Lo que pasa es que luego esos problemas se dificultan más, por ejemplo. Y luego, Claro, por sí. ejemplo, la parte de estadística, intervalo de confianza, pues allí te dan tu formulita, tu tablita. Aquí ya en la carrera, cuando tú estudias intervalo de confianza, te van a enseñar oye, ya no te doy tienes la fórmula, pero ya no tienes que calcular el valor crítico con la tablita. Ahora vas a enseñarlos cómo se enseña realmente, que son problemas que los he visto en la carrera, pero simplemente que más simplificado, y ya después en la carrera pues te demuestran, oye, ¿por qué esta fórmula o por qué el valor crítico es igual a tanto? Pues no se Claro, estudia así, sí. se estudia razonando un poco y vale, pues hay que seguir esto. Entonces, esas cosas están muy guay y son cosas que se ven en la carrera, pero un poquito con más rigor y ya con otra seriedad. O también una cosilla que quizá creo que no se ha mencionado, es que la matemática de cierto muchas veces la sensación de que, a pesar de ser muy aplicadas y que están simplemente orientadas a números, o sea, de hecho muchas veces digo, más que matemáticas son métodos matemáticos, tampoco ves para qué sirven, porque alguien sabe para lo que sirve a alguien le cuenta para qué sirve una matriz en segundo bachillerato, que es donde se suelen ver, o por lo menos donde se veían antes. Luego llegas a la carrera y resulta que las matrices sirven para muchísimas cosas. Sirven para ordenar las páginas web que te enseña Google cuando pones una búsqueda. Sirve para modelizar las rotaciones en cualquier videojuego, por ejemplo en Fortnite o cualquier otro. Y sirven para muchísimas cosas, están en todos lados, pero tú solo ves que son números que se multiplican de una forma extraña y que de repente vas a hacer actividad y te pone una ecuación matricial y no tienes ni idea de cómo resolverla. Y entonces a veces da la sensación un poco de que faltan esas referencias de esto sirve para esta cosa, esto sirve para esta otra. O sea, digamos, por un lado la abstracción y por otro lado el para qué sirve, porque matemáticas tiene esa doble vida, que es, tiene su vida propia como ciencia abstracta y como ciencia exacta, y al mismo tiempo tiene su vida como herramienta para todas las otras disciplinas científicas e incluso las no científicas también. Pero, Enrique, también habrá que entender que no todo el mundo, cuando todos hemos estado en bachillerato, y no todo el mundo está interesado en saber el porqué de las cosas. Por suerte, Claro, por sí, por desgracia, es algo que está ahí y que quizá es el docente quien tiene que incentivar al alumno a preguntarse el porqué, pero, vuelvo a repetir, por suerte, por desgracia, la base que traen los alumnos no es la misma y ya sabemos lo que supone un cambio de instituto, un cambio de colegio. Al final también se fomenta que el alumno progrese y siga mejorando porque realmente hay gente que no está interesado en el mundo de las matemáticas, aunque eso no significa que no sea necesario para todo el mundo. Entonces, también respondiendo un poco a Rocío, quizá es por eso, por lo que se repite 3 años la ecuación de segundo grado, que no digo que esté a favor, pero quizá también hay que ponerse en el punto de vista del docente, que no es tan fácil llegar a todo el mundo y motivar, a incentivar a que todo el mundo tenga esa intriga en descubrirlo. Bueno, pues pasamos ya con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué os motivó para estudiar esta carrera? Y bueno, si alguno estaba dudando entre alguna, pues que diga cuál y por qué se decantó al final por sus respectivas carreras. Si quieres empezar, por ejemplo, Curro, que tú siempre estabas el último. Vale, sí, siempre estoy el último. Pues, vale, a mí siempre se me han dado bien las matemáticas, la verdad tenía bastante facilidad, pero sí me gustaba más un poquito el aplicarlo, o sea, me gustaban más las operaciones con los números, intentar resolver un problema o sacar conclusiones acerca de algo, y es verdad que yo sí estuve dudando entre carreras de economía, que habéis mencionado aquí antes, que tienen mucha similaridad con estadística, pero finalmente me decanté por estadística porque, o sea, me atrajo por algo, porque sí es verdad que las matemáticas, o sea, economía aparte tiene, sí es más, me da igual ya sí que sí el porqué de las cosas, o sea, economía tengo un número índice y bueno, y interpretarlo de esta manera, de donde venga el número índice a lo mejor ya sí que te va a dar igual, o bueno, si tú quieres investigar por tu parte, pues lo vas a ver. Pero estadística sí, por lo menos sí te intentaba explicar o te intenta explicar un poco o de lo más, de lo que no van a perder mucho tiempo de explicarte de por qué viene, de por qué un intervalo de confianza es tal, o de por qué vamos a coger tal tamaño de muestra, o en fin, no nos vamos a centrar en las integrales y demás tanto, porque realmente no nos hacen falta a nosotros, pero sí te va a intentar explicar un poco el porqué de lo demás. Y al final pues me decanté por estadística.
Pues el siguiente que quiera hablar. Pues nada, pues yo sí, ¿no? Yo, a ver, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física desde pequeñito, y yo desde pequeñito también sabía que quería investigar. Entonces, pues dije, pues voy a ver si me da nota para el doble grado, y si no, pues ya veré. Pero no, mi filosofía original era, quiero hacer física teórica que se utiliza las matemáticas, entonces cuantas más matemáticas sepa, mejor. Luego ya haciendo la carrera me ha gustado más la matemática, entonces me he quedado, estoy haciendo el máster en matemáticas, pero la idea original mi aspiración es ser físico teórico, de hecho si no hubiese entrado habría hecho física en vez de matemáticas. Pues yo, mi inspiración fue que siempre me ha gustado las carreras de ciencias, y luego creo que el tener amigos o gente que te apoya. Yo entré en la carrera gracias a una amiga, y gracias también a mi profesora en cuarto de la ESO, que me suspendió en aquel entonces en septiembre, me llevó a septiembre, qué recuerdos, pero aún así se lo agradezco porque fue la que me hizo coger la base y seguir hacia adelante. Y pues como decía, los amigos O sea, no eliges una carrera por un amigo, eliges una carrera porque te gusta y porque has visto el plan de estudio, porque también te piensas en el futuro, en lo que va a suceder, y quieres una carrera con salidas profesionales. Y si además te gustan las matemáticas, pues perfecto, esta es la tuya. Pero el tener amigos que luego a lo largo de la carrera te vayan apoyando y te vayan facilitando la vida, pues es muy importante que te ayuden a explicarte, pues no entiendes una cosa o te has perdido una clase porque has ido al médico, o bueno, todos lo sabemos también, porque te has quedado en la cafetería porque no te apetecía ir a la clase. Todos sabemos eso. Bueno, no des mal ejemplo a la gente. Eso lo tienen que descubrir ellos. Bueno, pero hay que ser realista, y entonces, pues el tener una persona que te vaya apoyando y que te motive, o amigos un buen grupo, creo que también es muy importante, pues para que no te arrepientas de la carrera, y que aunque te queden todas el primer semestre, no te rindas y sigas luchando por aprobarlas. Bueno, yo matemática, verdad que no la quise estudiar desde siempre. Mi sueño frustrado hubiera sido ser de actriz o detective, pero ni por una cosa ni para otra. Yo quería estudiar psicología, pero incluso hice primero bachillerato, lo hice con física, mate y biología, pero gracias a mi profesora de bachillerato, que no fue por bien, al contrario, fue por mal, porque no quiero criticar ni nada a los profesores, pero es verdad que no es que dieran muy buen nivel. Descubrí que a mí siempre se me han dado bien, pero no sé, me motivó algo de, oye, yo podría enseñar matemáticas, porque es verdad que mucha gente, eh, eh, como la profesora no es que explicase excesivamente bien, pues venía a preguntarme dudas porque se me daba bien. Y me motivó algo de, oye, yo podría ser profesora. A mí matemáticas es algo, y como que se me encendió la chispa y pum, dije, pues voy a estudiar matemáticas. Entonces, pues es verdad que no las quise estudiar siempre, pero luego una cosa que no me arrepiento en absoluto, es verdad que el choque, para mí, en mi caso, el choque de primero sí fue bastante brusco, es decir, de haber sacado siempre 9 y cosas así, no sé, chicas de 10, pero de haber sacado mis 9 y cosas así, a suspenderlas casi todas, pues es verdad que no me desanimo nunca, y es lo más importante. Si a ti te gusta la matemática, no te desanimes, tira para adelante. Simplemente que te va a costar porque el estudiar en bachillerato y el estudiar en universidad es totalmente distinto. Entonces, hasta que tú no te encuentres tu equilibrio de, vale, así tu método de estudio tiene que cambiar por completo. Entonces, hasta que tu equilibrio no encuentres, vale, esta es mi forma, así es como yo estoy entendiendo las matemáticas y demás. Y lo más importante, no te aísles, intenta conocer gente y sobre todo no estudies solo. O sea, aquí en la universidad no es una competición ni nada. Tienes que intentar que entre todos apoyéis, porque a lo mejor a ti no te sale esta demostración, pero al otro sí, y viceversa. Entonces, si os ayudáis y apoyáis y estudiáis así, pues luego os ayudan bastante y no se os quedan las cosas cojas o, joder, esto no sé hacerlo. Entonces, la verdad que eso, que yo, ya voy a hacer spoiler, yo quise estudiar, quise meterme a matemática para ser profesora de matemáticas, y ahora es todo lo contrario. He acabado la carrera y no quiero ser profesora de matemáticas.
Bueno, yo una cosa, comentando lo que estabas diciendo, por ejemplo, lo de tener amigos en la carrera y tal, yo creo que en matemáticas y física son carreras porque tú vas a medicina, por ejemplo, y la gente los apuntes no los suele compartir, se venden apuntes y tal. Tú llegas a matemáticas y la gente va a ser, bueno, por lo menos mi experiencia ha sido que la gente suele dejar muchísimos apuntes. Si encuentras algo, pues van a pasártelo todo. Yo nunca he tenido problema con nada de eso. Eso sí, Muchos sitios. tienes todos los apuntes y todos los exámenes, pero luego a ver quién aprueba, pero bueno. Sí, en muchos sitios hay bancos de apuntes gestionados por los estudiantes y eso, o sea, sí, o sea. Yo llegué a es bastante primero de carrera colaborativo en ese sentido. y la primera semana me dijeron, toma, aquí tienes un drive de todos los apuntes de toda la carrera con un examen de 50 años. Y bueno, yo que también estoy estudiando matemáticas y voy a contar un poco, me voy a colar un poco, que simplemente decir que también hay mucha gente que nosotros la verdad es que todos tenemos buenas experiencias con las mates y nos gustan, pero también es verdad que hay mucha gente que ha entrado pues diciendo que les gustaba mucho las mates, tal, de gente muy estudiosa y al final a lo mejor te llevas una decepción porque las mates de bachillerato no son las de la carrera, entonces hay que tener cuidado y no confiarse, porque yo, por ejemplo, entré diciendo, uy, se me dan muy bien las mates, no sé qué, no sé cuánto, me entro en mates porque no hay que estudiar, y sí hay que estudiar muchísimo. Yo quiero focalizar una cosa y un caso que a mí me pasó. Yo, por ejemplo, no he visto nada de estadística durante el instituto, nada. Entonces, una vez que yo descubrí en la carrera las asignaturas, porque aquí en Sevilla estadística no se empieza a ver las asignaturas hasta segundo de carrera, una vez descubrí un poco las cosas de estadística, me arrepentí el no haber sabido qué era la estadística, qué se estudiaba, y si yo lo hubiera sabido ahora, a día de hoy, yo me hubiera metido en el doble grado de matemática estadística o me hubiera interesado un poco más por la estadística porque al final me ha flipado un montón de estadística. Pero ¿cuál era mi problema? El desconocimiento. Entonces de aquí os animo un montón a que investiguéis, miréis los planes de estudio de las facultades y miréis que realmente las cosas, porque aquí estamos hablando de matemáticas, pero como hemos podido ver, está la ingeniería matemática, la matemática computacional, estadística sola, que existen muchísimas ramas que no lo sabemos desde conocimiento y que os animéis a investigar, porque es que luego puede que os arrepintáis y que no os pase como a mí, que yo me descubrí en mitad de la carrera que es la estadística y dije, joder, es que si lo hubiera llegado a saber, hubiera estudiado seguramente el doble grado porque es lo que me gustaba. Entonces, por esos motivos, aquí investigué. Yo también animo a la gente a que investigue un poco, que se mire la carrera. Y yo aprovecho para decir que si en esa actividad de investigación sobre qué estudiar y eso os surge alguna duda, contactadnos a nuestras redes sociales y os intentaremos ayudar, porque además como conocemos a gente dentro de la asociación, hay gente de muchas universidades, pues seguramente a lo mejor podamos encontrar a alguien que nos dé un poco la información que estáis buscando sobre algunas cosillas específicas, o por lo menos podemos decir con quién a quién dirigiros. Sí. Y bueno, ya pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué partes destacaríais de vuestras carreras y cuáles son las peores? Vamos, lo peor y lo mejor. Mira, venga, me animo yo, venga. Vale, voy a recargar que yo la carrera no me la saco a los 4 años. O sea, aquí matemáticas 4 años, no me lo saco a curso por año. Lo primero, así que a lo mejor mi opinión con respecto al resto, no sé si va a ser igual o no. Yo la carrera, es verdad, me la he sacado en 5 años, que estoy súper contenta. O sea, no tengáis miedo si no sacáis la carrera en 4 años porque no pasa nada. O sea, Eso no es lo normal. me la he sacado en 5 y y hago lo mismo que si alguien se ha sacado en 4 años y la gente saque más, o sea, da igual. De hecho, el tiempo promedio de sacarse la carrera de matemáticas son 5 años y pico. Exactamente. Sí. Es muy normal que un año más, medio año más, que haga falta. Yo, o sea, lo que destacar, o sea, yo es verdad que el primer año, lo que he estado comentando, no, yo estudiaba, pero veía que lo que estudiaba no me servía, porque llegaba al examen, creía que sabía, que me lo había entendido, me ponía y no lo había entendido. Entonces, es verdad que me costó un poco con el ritmo y ya en segundo grado, el segundo año, que llevaba casi algunas de segundo y algunas de primero, pues ya fui cogiendo el tranquillo de cuál era mi método de estudiar. Y ya después pues me apoyaba, es verdad que conocía más gente, amigos, y entonces pues ya estudiaba pues mi método, a mí por ejemplo me funcionaba, era quedarme todas las tardes después de clase, me cogía mi sala con mi querido amigo Fran, por si está por aquí en el chat, y hacer ejercicio, estudiar y apoyarse en gente, y muy importante, ir a tutoría,
o sea, hacer ejercicio y si tenéis dudas y a tutoría, que no os dé vergüenza ni miedo los profesores que nos comen. Y eso apoya mucho porque a lo mejor tú tienes duda en un ejercicio y nadie sabe cómo resolverlo, pues te lo va a resolver el profesor y te va a ayudar y demás. Entonces yo destacaría mi parte buena es verdad que yo cuando mejor he sacado nota ha sido cuando a finales de curso, es verdad, porque ahí yo ya me cogía las optativas y como las cogí casi todas de estadística, pues me gustaba tanto que sacaba notasas. Pero yo lo que destacaría es el disfrutar estudiando y descubriendo nuevos conceptos, cosas que no se han estudiado nunca. Que después, una vez te pongas a estudiar las optativas y estudies la rama que a ti realmente te gusta, creo que vas a disfrutar un montón. Y esas asignaturas las vas a sacar con, si Dios quiere y todas las cosas van bien, pues puedes sacarlas con notasa. Y la parte mala, pues el suspender, el haber estado porque es verdad que era el suspender básicamente. Porque yo es verdad que una asignatura a día de hoy tuve que llevarle una tercera matrícula y es verdad que tuve un cambio de profesor y ese cambio de profesor, cuando esa asignatura que la tenía suspensa, me presenté a convocatoria y acabé con un 9 en la asignatura. Y ese profesor que me había enseñado, o sea, el cambio también, eso es muy importante. Yo os aconsejo los temas de profesores de mirar mucho. Lo que digo, a mí el cambio de profesor de la asignatura, luego a día de hoy, ese profesor fue mi tutor del TFG y al día de hoy me llevo súper bien con él. Y joder, eso mola mucho, esas buenas relaciones. También os animo por otra parte, hay que investiguéis el tema de delegación, que hay cosas muy chulas porque gracias a delegación normalmente puede meterte a cosas como la NEM. Aquí hay muchos que están aquí gracias a las delegaciones y demás. Cultura, talleres de debate y cosas así, que en la universidad hay muchísimas buen rollo y demás. Y eso, y lo malo pues, y aparte, que aunque suspendáis, no desaniméis, que sigáis luchando porque al final se saca. Y si no, decímelo a mí, que yo no me la saqué en 4, me la saqué en 5. Pero aquí estoy y ya tengo con mi título de carrera y acabando un máster. Así que eso os animo mucho a todos y que no desaniméis. Bueno, siguiente, si quieres, por ejemplo, Enrique. Pues yo, a ver, lo bueno, creo que ya se me ha visto el plumero de que a mí me gusta pues las divagaciones abstractas y eso, y entonces soy Eres como bastante yo. curioso. Entonces yo, estudiando carrera de matemáticas y también de física, me sentí como un pez en el agua porque he satisfecho esa curiosidad que a lo mejor en el instituto pues tenía un poco, estaba ahí retenida y no llegaba a darle salida. Eso yo creo que es con lo que más me quedo, el haber aprendido muchísimo. Pero lo malo, y aquí voy a hablar por doble grado otra vez, lo malo de los doble grados en concreto y de mí en particular es la carga de trabajo. No estás haciendo dos cargas a la vez porque no haces lo mismo, no haces tantas horas de clase, esto se conoce como créditos, se mide en créditos de estudio. No haces tantos créditos como si estuvieses haciendo dos cursos simultáneos, pero la carga de trabajo es considerable. Entonces tienes que llevar mucha disciplina a rajatabla y estudiando mucho. Hay gente que a lo mejor es más brillante o se toma otra filosofía y a lo mejor se permite más unos descansos durante el curso y luego empujones a final de curso, o sea, cada uno funciona distinto, pero yo era de los de trabajo diario y mucho trabajo diario, muchas horas de clase y luego muchas horas de estudio después. Y eso pasa factura, o sea que yo lo que recomendaría es que os metáis a un doble grado si lo tenéis claro que os gustan las dos cosas, ¿vale? Luego os puede pasar como a mí, que luego te gusta más una cosa que la otra, eso es normal, y luego también te puede pasar que te metes en una carrera, te gusta mucho, la disfrutas, pero acabas quemadísimo y no quieres volver a saber de ella. Eso también puede pasar. Pero yo os recomendaría que os metáis en doble grado si os da la nota lo primero y lo segundo si lo veis claro, ¿vale? No, porque si no, si os te sentís curiosidad por las dos, pero no veis capaces de eso, vais a tener tiempo luego de hacer la segunda carrera por la UNED o matricular después. También es posible compaginar estudios, cambiar de carrera durante el para meteros a un doble grado o cursar las dos asignaturas, las dos carreras simultáneamente. O sea, lo que os diría es un doble grado, o sea, de por sí las carreras son difíciles, ¿vale? Y un doble grado se suma ese extra de que tienes un poquito más de trabajo, un poquito bastante más de trabajo, y eso puede pasar factura. Vale la pena también, o sea, al mismo tiempo sales con dos carreras, lo cual pues también es importante, o sea, que hay
hay que poner la balanza a esos dos, no se me está viendo a mano, pero esos dos partes. Ahora, por ejemplo, Curro, si quieres Sí. decir tú. Vale, bueno, y también aparte contestando a la pregunta de Marta que ha puesto en el chat, para mí lo peor que pasé fue eso, el cambio de que yo no llevaba una buena base en matemáticas realmente, porque yo estudié la matemática de ciencias sociales y bueno, para las asignaturas de estadística sí son muy parecidas, pero claro, en primero te meten en estadística cálculo, elementos de cálculo numérico, métodos matemáticos, empieza a haber integrales dobles, triples y qué sé yo, que yo no había visto, creo que ni una simple en el bachillerato, y ahí sí lo pasé un poquillo mal, en el cambio ese. Yo creo que si venís de matemáticas de ciencia, en estadísticas no vais a tener problemas seguro. A lo mejor en matemáticas pues sí va a aumentar el nivel, pero en estadísticas no va a haber tanto problema. Habría más problemas si venís de matemáticas, algo de ciencias sociales. Que luego es un poquito, o sea, extraño porque supuestamente son las matemáticas enfocadas a la estadística, pero bueno, eso queda ahí para otra gente que tienen que decidir. Y bueno, y lo mejor, al final también me quedo con bueno, los amigos que he hecho a lo largo de la carrera, lo que comentamos aquí de ir a estudiar juntos, de sacar un examen, sacar una asignatura, que si no es a la primera, es a la segunda, y bueno, todos los buenos momentos que te ofrece la carrera, que no todo es estudiar, que creo que también puedes disfrutar mucho estudiando, pero que no todo es malo y todo es vas a suspender o tienes que exámenes, tienes cosas, que también hay buenos ratos en la vida universitaria. Y bueno, por último, Héctor. Pues yo creo que para mí lo que más destacaría, como ya he dicho, es los conceptos, la capacidad de abstracción y la mentalidad que te genera estar en una carrera como es matemáticas. Y la amistad. Creo que, como bien habéis dicho, hay mucho compañerismo. Siempre es cierto que al final entre tu grupo de amigos todavía sois más cercanos y compartís, se comparten más las cosas o se pueden compartir, llegar a compartir más las cosas. Y lo que destacaría como negativo, pues quizás sería, como ha dicho Rocío, o sea, no quiero decir ni que un profesor sea malo ni bueno, pero sí que es cierto que a tu manera de entender las matemáticas o a tu manera de trabajo, hay profesores que se adaptan mejor a tus condiciones que otros. No porque den contenidos distintos, sino por la manera que enfocan las matemáticas cada uno de ellos. Entonces, saber que a lo mejor un profesor ahora que parece que te está suspendiendo o que te está suspendiendo, no, que está suspendiendo tú porque eres tú quien haces el examen, que suspendes y que no se te da bien y luego cambias de aires y no vas a probar porque has cambiado de profesor solamente, sino pues por todos los conocimientos que te ha dado el primer profesor, por la manera que te ha dado a entenderla. Entonces, quizá destacaría que hay una gran dependencia entre tu manera de estudiar o tu manera de trabajar con cómo se imparten las clases o lo que se enfoca en esa clase. No sé si compartís conmigo o estáis de acuerdo o no. Sí, 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 desde Sí, sí. luego, totalmente. un profesor, como da un profesor la asignatura, te puede cambiar completamente. Te puede hacer la asignatura un paseo Hombre, o el hueso me acuerdo de la carrera. eso está claro. A ver, cuando nosotros decimos, o sea, es verdad que hay asignaturas más difíciles y menos difíciles, pero normalmente la asignatura que suele hacer tapón y tal no es por la asignatura en sí, es por el profesor que la da. Y de hecho Por se su suele cuenta. ver del típico que se jubila y de repente pasas de 150 matriculados a tener la asignatura, a lo mejor que en un año se la limpian 100, ¿sabes? Ojo, pero destacar, o sea, que muchas veces que no tiene por, o sea, que el profesor hace el tapón, pero que no quiere decir que sea un mal profesor, Que Exacto, sí, que hay no, veces que no, no. simplemente que la Yo asignatura estoy, te yo estoy espera y totalmente contigo, esto porque el ejemplo que yo he puesto, el profesor, que me tiré 2 años con el mismo profesor, los apuntes eran buenísimos, pero yo con él no era capaz de entender la asignatura. Cambié de eso, profesor y ahí fue como que se me hizo el chic. Y dije, ostras. Luego miro mis apuntes y digo, joder, tengo unos pedazos de apuntes del otro profesor, pero que yo no era capaz de entenderlo. Y con otro profesor fui totalmente capaz. Y ahí fue cuando yo saqué buena, dije yo, aprobé y demás. Pero era porque yo con el otro era muy bueno, pero yo no era mi capacidad, no era capaz de entenderlo.
cambié de profe y dije yo, joder, con este sí que lo entiendo, pero no menosprecio al otro profesor porque al contrario, digo yo, es que da unos pedazos de apuntes buenísimos que tengo en mi cuaderno y yo creo que es una reliquia que tengo. O sea, si tengo cuaderno, el único cuaderno que lo tengo, vamos, marcadito, y no aprobé con él, y no aprobé con él. Así que Bueno, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Y es si consideráis que la carrera es tan difícil como la gente dice que es. así, Venga, empieza tú, Héctor, sí. sí, pero no. O sea, sí que es difícil, pero si yo la he sacado, la puede sacar todo el mundo. Creo que al final con trabajo, con constancia y no desistiendo, porque muchas veces no es solo trabajar o esforzarte, sino saber que aunque suspendas o no se te dé bien un examen o te bloquees en un examen, que esas cosas también pasan a nivel de bachillerato y en la ESO, saber que tienes que seguir ahí fuerte resistiendo a todo lo que te venga. Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿La puede sacar todo el mundo? Sí. También considero que hay un poco de estereotipo de eso de que las carreras de ciencias no están hechas para todo el mundo. Creo que influye un montón la base que tienes y el amor propio que tienes por mejorar y por entender y, pues como decía Enrique, pues preguntarte de por qué vienen las cosas, cómo se hacen, hacia dónde llegas. Yo siempre animaré a todo el mundo a que haga lo que quiera y que se esfuerce por llegar a ello. Totalmente. Sí. Yo pienso que la carrera no es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Yo creo que con sacrificio, sobre todo yo es verdad que yo he sacrificado mucho, en plan, me pongo a estudiar y tengo que machacarlo y si me cuesta pues sigo y hay cosas que he dicho, no puedo ir, no voy a salir porque no puedo en esto, pero porque yo sé que luego me va a ayudar y gracias a eso saco asignatura. Entonces, yo creo que la carrera no es difícil, simplemente que hay personas que le costará más, otras que le costará menos, pero con mucho sacrificio y ponerte a estudiar y machacar la asignatura una otra vez, hacerte tu ejercicio, hacerte tu examen, cualquier duda, ve al despacho, sacando libros. Yo soy mucho de sacar libros de la biblioteca, por favor. A mí me han ayudado un montón. Yo me he sacado yo no sé cuántos libros. Entonces, si tú tienes ganas e interés por esa carrera y tú te machacas, la puedes sacar sin ningún problema. Es como ha dicho esto, yo creo que todo el mundo podría sacársela, pero hay que ponerse las pilas y hay que saber dónde estamos y que matemática no te vale con estudiarte el área de antes, tienes que trabajarla y una vez trabajado y demás, pues yo creo que sí que se la podría sacar. Entonces animo a todo el mundo a que si te gustan las matemáticas, pero no tomes como referencia matemáticas bachillerato, es decir, si quieres saber, si quieres aprender a razonar y el porqué de las cosas y a interpretar, estudia matemáticas o cualquier, o estadística, cualquiera de las derivadas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, vamos. Sí, yo también la verdad es que estoy de acuerdo. Yo creo que es una carrera que simplemente hay trabajo y más trabajo. Y obviamente hay gente con más capacidades y hay gente con menos, pero yo creo que todos tenemos amigos que a lo mejor no se dan tan bien las mates y están en nuestra carrera y he visto cómo se la sacan a base de constancia y de trabajo. Sí, Y a lo mejor tú con ese mismo trabajo pues llegas a un 10 y tu amigo, pero a lo mejor tú, como cada uno tiene sus objetivos, pues a lo mejor ese 5 a tu amigo le sale como un 10, ¿sabes? Entonces al final es trabajo y más que trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, puede haber. O sea, uno puede tener más capacidad a lo mejor para el razonamiento abstracto, para la lógica, o se puede dar mejor aprender de memoria eso. Pero en cualquier caso no creo que esto sea algo incapacitante para estudiar matemáticas. O sea, te puede suponer una traba para algunas cosas, a cambio te va a beneficiar en otras, porque quiero decir, en matemáticas también hace falta memoria, por ejemplo, para aprenderse demostraciones de teoremas, que hace falta entenderlas, pero también hace falta acordarse de ellas. Entonces, Sí. o para acordarse de los propios enunciados, sin ir más lejos de los teoremas. Entonces, son cosas que pueden jugar a tu favor o en tu contra, dependiendo del contexto, pero que en ningún caso te van a impedir. O sea, si tú te lo propones que la quieres sacar y la quieres sacar, a lo mejor en vez de 4 años tardas 6, pero la vas a sacar y espero que disfrutándola por el camino. Yo quiero Sí. puntualizar una cosilla, que es una cosa muy importante que no se dice en la carrera. Bueno, se dice, pero
un 5, cuando te dicen un 5 son 6 créditos, vale, un 5 son 6 créditos. Pero por favor, intentar ir a por más notas, básicamente por lo que voy a decir. Para entrar a los máster es tu nota de expediente. Entonces, yo eso, una cosa de, 5 créditos, no sé qué, no me presento a subir nota, y cuando tú te estás viendo que no tienes mucha media, y luego, para entrar en un máster, es que te hace falta esa media. Y sobre todo, si vas a un máster de profesorado. Porque aquí, en Andalucía, puede entrar uno que ha estudiado arquitectura, ingeniería, igual que nosotros. Entonces, si ellos tienen más notas, tienes tú, él va a entrar antes que tú. Entonces, os animo también a que no vayáis a por el 5, que sí, que vaya por el 5, pero que intentéis también, si lo podéis tener posibilidad de subir nota, que subáis nota, porque no os conforméis con el 5, porque luego hay mucha gente que se ha tenido que ir aquí en Sevilla a estudiar a Cádiz y a otro sitio el máster, porque no han entrado aquí por la nota. Entonces, eso sí que os animo un montón, porque luego a la hora de los másteres cuenta la nota mucho, y si queréis estudiar sobre todo el de profesorado, no va a intentar sacar la máxima nota posible. Sí, o sea, se me ha olvidado lo que iba a decir. Sí, que eso, que también lo mismo aplica para becas de doctorado, para esos sitios, ¿vale? O sea, el expediente es una cosa que, sobre todo en la siguiente etapa, luego ya una vez que empiezas al mercado laboral, la gente se olvida de tu nota, pero en el proceso, en lo que hagas entre tanto, los másteres, el doctorado, esas cosas, sí que puede ser determinante. Entonces, aunque no hay que obsesionarse con ella, no hay que perder de vista tampoco que una buena media te puede abrir muchas puertas. Tomamos de eso, quizá hablaremos mañana también en la próxima charla. Así que no la perdáis. Bueno, Anemmat. bueno, vas a hablar esto. No, iba a decir que Twitch /Anemmat, ¿no? Para hacer vas a promocionar nuestro canal. Bueno, y por último, ¿se puede estudiar matemáticas y tener vida social? Yo creo que con lo que se ha dicho, pues ha quedado claro. Yo no soy el mejor ejemplo, reconozco que no soy el mejor ejemplo, pero poco a poco, o sea, en primero, pues estuve encerrado en mi casa, en segundo, más de lo mismo, tercero, ya poco a poco me fui abriendo, fui metiéndome otras cosillas, en cuarto ya di el paso de meterme en actividades de rehabilitación estudiantil, en la delegación de estudiantes, como ha comentado Rocío, y a raíz de eso ya como que vas descubriendo, también obviamente tú vas sabiendo más de matemática y te vas sintiendo más cómodo y más suelto la carrera conforme va pasando el tiempo. No estás igual en primero, que estás perdidísimo, que en tercero o cuarto de carrera, que uno ya pues está curtido en batalla. Entonces se va notando también, y yo, por ejemplo, ya a partir de cuarto o quinto sí que conseguí sacar tiempo para tener vida social, o sea, que no he dejado de ver a mis amigos, tampoco no me he encerrado como si estuviese estudiando el MIR, pero como que algunos fines de semana dice, me voy a quedar estudiando mejor porque no me da tiempo, y eso conforme ido avanzando la carrera, esa situación se ha ido repitiendo cada vez menos, hasta el punto de que me he podido meter en otras actividades que también me llenaban mucho y que se podía dedicar el tiempo que he requerido. Y bueno, y también durante primero eso, pues también lo pude compaginar con, por ejemplo, sacar mi inglés o hacer deporte, cosas de ese estilo. Así que, bueno, deporte, pero vamos, que eso no es imposible. También depende de la filosofía que tengas y los objetivos que te pongas. También influye mucho. Exigente que seas contigo mismo. Yo, igual que Enrique, o sea, no soy el mejor ejemplo, no que sea de salir mucho por ahí. Es verdad que los primeros años sí que encerré en casa y todo ese rollo. Salía a ver a mis amigos, obviamente, daba mi vuelta. Y ya una vez que yo ya estaba en los últimos años, pues yo ya sí que tenía un poquito más de libertad. Y es verdad que yo ahí me arrepentí un poco, porque ahí fue cuando yo descubrí la NEM, ¿vale? O sea, yo es verdad que no estaba metida en delegación. Sí he estado en cosas como junta de centro y demás metida, que si tenéis cualquier duda podéis preguntarlo. Y gracias a que Alfonso me animó un día a ir a representar por la NEM, pues ya descubrí este mundo. Y me arrepentí. Yo es verdad que fui al ENEM de Granada, pero fui como normal y corriente. Esto fue en 2019. Bueno, inciso, el ENEM es como el encuentro donde nos juntamos todos los estudiantes de matemáticas que una semana lo pasamos organiza bien nuestro... todo, sí. súper guay. Este año la tenemos en Valencia. Actividades. Exactamente. Entonces, ya luego, dentro de la NEM, pues puedes ir representando a tu facultad, a tu universidad, a tu universidad si es socia. Y yo eso luego me arrepentí mucho, porque si me hubiera sabido, hubiera ido desde mucho más antes. Y ahora, por ejemplo, que tengo un poco más de tiempo libre porque tenía el máster, y como el máster era online, y digo, no voy a tener mucha vida social universitaria,
necesito algo para hacer vida social universitaria, pues, por ejemplo, me ofrecieron la oportunidad de ser vocal de comunicación y pues dije que sí, y la verdad que fue de las mejores decisiones porque descubres a un montón de gente que tiene la misma pasión que tú en todos lados y ojalá esto yo hubiera descubierto antes, así que no cerré las puertas en primero como hice yo. También no es todo el día en delegación, todo el día, no, su moderada aparte. Tú te organizas tus estudios y ya luego tu otra parte, salí tus amigos, también tu parte, pues voy a delegación, cultura, me apunto a mis cosas, eso te despega un poco también la mente y descubres nueva gente que también estudia lo mismo que tú y eso, y la verdad que es que la gente de la NEN, yo os animo un montón a que vengáis a la asociación porque es que mola muchísimo y son un amor de persona. Sí, yo creo que es importante la idea esa de que la universidad no puede ser solo para estudiar y ya está. O sea, somos seres sociales y necesitamos de otras personas. O sea, tú no puedes ir a la universidad y pensar que solo estás ahí para estudiar. Ahí vais a encontrar muchísimos tipos de gente. O sea, yo, por ejemplo, en bachillerato, pues estás ya harto de ver la misma gente que a lo mejor no tiene los mismos gustos que tú, pero tú al entrar en una carrera, pues ya partes de gente que tiene intereses comunes contigo, ¿no? Entonces, además, al estar 100 y pico personas en clase, vas a ver que hay muchísima gente, muchísima diversidad. Entonces, a mí, por ejemplo, pues me pasó un poco lo contrario que Rocío y que Enrique. Yo en bachillerato era de las personas que no salía nunca, no porque estuviese estudiando, sino porque yo tenía otros gustos y tal. Pero llegué a la universidad y conocí a un grupo de amigos que eran muy parecidos a mí, con mis mismos intereses, y para mí me abrió, vamos, un mundo enorme. Y yo la verdad es que no me he privado de nada en la carrera, bueno, estoy todavía en tercero y no me he ido para nada mal. Y bueno, que yo soy la presentadora, así que si quieres la experiencia, esto lo ocurro. Sí, bueno, o sea, yo creo que al final se puede compaginar todo si es algo razonable. O sea, no vas a poder estar a por toda la carrera saliendo todos los fines de semana, saliendo todos los días. Pero bueno, todo es. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, te la podrías compaginar con otras cosas como el deporte o incluso un trabajo. Yo, la gran mayor parte de la carrera he estado trabajando, pero como esto ya no es el bachillerato, que tienes que aprobar todas las asignaturas, tú aquí te puedes hacer tus propios planning, a lo mejor como dice Rocío, no hay que sacárselo en 4 años, si tienes que sacártelo en 6, compaginándolo con el deporte o con otras cosas que a ti te gustan, se puede hacer perfectamente, o con trabajo. O sea, al final es lo que tú quieras o lo que o lo que a ti te vaya a venir mejor para, bueno, para estar contento contigo mismo o para estar a gusto, porque a lo mejor meterte la carrera en 4 años, pero acabar harto de la carrera, como decía antes Enrique, que a lo mejor puedes acabar aborreciendo la carrera, pues a lo mejor no es sano tampoco. O sea, ya depende de cada persona, creo yo. Y esto, Yo diría que sí. Yo diría que sí, que se puede tener vida social y salir y sacarte la carrera. No hay que olvidar los objetivos, que los objetivos siempre será aprobar y si es posible sacar nota, pero lo he leído por el chat y hay veces que llevas razón, que te despejas más saliendo una hora a dar un paseo, aunque sea hablar con tu vecino o con un amigo de la ciudad en la que vives o si en tu caso tienes que despejarte a la universidad o incluso quedar y salirte si vas a la Zambrano, en el caso de la Complutense, salirte a tomar un café media hora y que te dé el aire, también hace que luego al final eso también es socializar, es interactuar con otras personas que estar sentado en tu silla, en tu habitación, sin hacer nada, que te quedas frente a los apuntes y se te va media hora y una hora y la página sigue siendo la misma y tú no te lo has estudiado. Entonces yo creo que se puede, creo que se debe de hecho y también, aunque hacéis hincapié en que no pasa nada por estar 4 años, 5 años en la carrera, también se puede sacar en la edad, o sea, a los 4 años y socializar, yo creo, desde mi punto de vista. yo voy a contar mi experiencia porque la verdad es que difiere de la vuestra. O sea, bueno, no difiere, pero es eso, opino lo mismo que vosotros, pero yo, por ejemplo, ahora mismo, o sea, he estado metido en muchísimas cosas. Yo empecé el primero de carrera y estaba en sexto de conservatorio. Y además hago gimnasia artística, de hecho sigo haciéndola.
y no pasaba nada y lo he podido compaginar perfectamente. En segundo estuve en inglés y encima en segundo me metí en representación, que es un mundo al que animo que intentáis conocer, porque la verdad es que si no estás dentro pues no se suele saber mucho. Si te gusta Y la en ser tercer, delegada de clase y eso, darle un intento. Poco puede gustar. y en tercero a lo mejor pues sí que se me ha ido un poco la pinza con meterme en tantas cosas porque me he metido en 80.000 cosas, pero bueno, que se puede sacar perfectamente la carrera igualmente, aunque a lo mejor no sea con las notazas que la sacaba antes, pero se puede sacar y no pasa nada, ¿eh? Es factible y se puede salir, ¿eh? Yo he salido todos los jueves, a lo mejor más de los que debería, pero bueno. Bueno, así que ahora yo creo que ya hemos acabado con las preguntas. Sí. Vamos a pasar a la ronda de las preguntas por el chat para que nos preguntéis todo lo que queráis y Tengo vamos aquí respondiendo. la primera. Sí, o sea, la primera es María Ángeles Sierra, que nos preguntaba si podíamos hablar un poco de Big Data, ingeniería de datos y qué tiene que ver con las matemáticas. No sé si, o sea, hasta así al principio, no sé si con lo que hemos hablado ya te das por enterada de lo que querías saber, o si quieres preguntar algo más concreto, pues vuelve a preguntarnos. Llegaremos ahora después. Después, a ver. Pregunta Ajar 220284, para abreviar Ajar, ¿por qué elegimos matemáticas y no física, por ejemplo? Y a mí me echa fuera la pregunta, porque elegí las dos, así que, pues nada, eso. Si tienes alguna inquietud, a lo mejor Mira, entre yo por alguna ejemplo, parecida. que yo quería hacer doble grado como tú. De hecho, entré en la Complutense, como tú, pero como ya he dicho, estaba en el conservatorio en el primer año, entonces decidí quedarme, yo soy de Badajoz, y en Badajoz pues no tenemos doble grado. Entonces yo me metí en matemáticas, que era la que más comunes tenía con... Y simplemente fue por eso, fue porque como no tenía las químicas, pues tenía más comunes con el doble grado, y yo tenía la idea de al año siguiente irme a Madrid y que me convalidasen las que me convalidasen. Pero la verdad es que entré en la carrera de matemáticas y yo me enamoré y me encantó y ya no quería nada de física, o sea, así que... Después también preguntan cómo saber si meterte a matemáticas o a estadística. También, en paralelo, esto lo pregunta Marte, también pregunta María Ángeles Sierra, ¿qué perfil de persona estudia estadística? Así que, no sé, Curro, a lo mejor. Pues, Bueno, yo. o sea, yo creo que es lo que he comentado más o menos sobre los gustos y lo que tú también decías. A lo mejor alguien que estudia matemáticas tiene más inquietudes por el porqué de todos los teoremas o el porqué, cómo funcionan las matemáticas o a qué puedo aplicar las matemáticas en la vida real. Y a mí personalmente estadística me gustaba porque, o sea, en parte era relacionado con la economía, porque me gustaba sacar información a través de, bueno, de datos a través de los números de una empresa, o, o qué sé, o no sé, o incluso, yo qué sé, te puede gustar la estadística porque quieras entender un poquito más de probabilidades, que porque hoy en día hay muchas cosas yo qué sé, que sí, no cosas muy positivas, pero temas de apuestas, de juegos, de lo que sea, es lo que influye en las probabilidades y a lo mejor pues te da más igual otras cosas, pero sí quieres saber cómo funciona el mundo de las probabilidades, de por qué es malo o bueno, por qué no es algo rentable para tu bolsillo comprar un cupón todas las semanas o por qué, en fin, el porqué de estas cosas que en el día a día hay mucha gente que desconoce, pero que a lo mejor en la estadística pues sí puedes encontrar la respuesta. A mí en mi caso estadística, porque yo lo que hice fue el grado de matemáticas y la optativa todas las cogí de estadística, y a mí lo que más me gustó estadística, lo que más me encantó es el que puedes aplicar muchas cosas a la vida real y muchas cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, en la medicina, incluso en medicina estudian una asignatura de estadística y en el MIR entra estadística. Y la medicina, que es algo tan importante, la estadística puede ayudar, entonces, a salvar vidas, no a salvar vidas tal cual, pero puede aportar cosas. Entonces, a mí esa parte me enamoró, el aplicarla en la vida real. Y luego, por ejemplo, por eso decidí hacer el máster, por el tema del análisis de datos, porque quería seguir informándome más
y trabajar luego en empresa y demás. Por eso no fui profesora, porque me enamoré de la estadística, me enamoré en analizar datos, en todas las técnicas posibles, porque hay un porrón de técnicas para poder estimar cosas y crear modelos. Entonces, por eso decidí tirar máster y luego puedes aplicarlo a muchísimos campos. O sea, ya no solo en la economía, medicina, biología, por ejemplo, porque como gracias a Dios tenemos datos de todo tipo, he estado haciendo trabajos del máster sobre videojuegos. O sea, el último trabajo que estoy haciendo del máster es sobre datos del League of Legends, o sea, del LoL, por ejemplo. Y es que se puede aplicar a todo. Entonces, a mí me fascinó esa parte de que es una rama de la matemática que puedes aplicarlo a muchísimos campos del mundo y que puede encima, por una parte, ayudar a la gente y a salvar vidas, como por ejemplo la parte de la medicina. Entonces, a mí que la estadística se aplica a la medicina es que me flipa, de verdad. A modo de ejemplo, una amiga común de Héctor y mía, que estudió matemáticas y estadística, hizo un TFG sobre procesamiento de imágenes médicas y lo han expuesto en un congreso de medicina. O sea, quiero decir, o sea, que verdaderamente incluso ya a nivel de trabajo de fin de grado puedes estar haciendo cosas que tienen un impacto real según a qué te dediques. Mola mucho, porque yo, por ejemplo, mi TFG va basado de la datación por radiocarbono, pero el caso aplicado es la datación de la síndrome de Turín. O sea, más conocida como la sábana santa, o sea, la sábana que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Pues el TFG mío va sobre eso, o sea, explica cómo la estadística, pues la inferencia bayesiana se aplica al mundo de la datación por radiocarbono, casos de la vida real, y luego en mi caso he expuesto a cómo se puede exponer a un caso de la vida real que fue la datación de la síndrome de Turín para saber, gracias a la inferencia bayesiana, si es real o no real. O sea, es que de verdad mola mucho. Todas las cosas se pueden aprender. Hola, siguiente pregunta. Yo también destacaría muy rápido que si se quiere investigar, que hay mucho, como decís, mucho para investigar, que parece que los matemáticos dicen, ¿de qué vas a investigar? Pues hay un montón de cosas como investigar, pues como lo que hemos dicho, nuestra amiga en común, Enrique, su TFG ha sido expuesto en un congreso de medicina. Seguro que en un futuro, quién sabe si Rocío, lo que estás haciendo con la sábana santa sale expuesto en la religión o vete tú a saber. Entonces, que si también os motiva el mundo de la investigación, que no rechacéis matemáticas porque digáis, no voy a tener dónde investigar. Al revés, hay un montón, hay un amplio abanico de posibilidades. La siguiente pregunta era de Ajar y pregunta si alguna piensa dedicarse a la docencia en el futuro. Así a bote pronto, Rocío ya ha dicho que no. Francisco Curro está... Pero no lo descarto, ¿eh? O sea, primero tengo que... O sea, yo quiero tirarme para la empresa y quiero aplicar el análisis de datos y demás. Pero si luego veo que es una cosa que al final no me satisface, pues seguramente tiré para estudiar un máster de profesorado, porque luego es verdad que ahora mismo no estoy trabajando porque yo quería dedicarme 100% al máster, pero sí por las tardes le doy clase a niños, por ejemplo. He estado preparando a niñas de bachillerato, por ejemplo, de ciencias sociales y demás. Entonces, no es mi plan A, pero puede ser un plan B. Curro, estás trabajando en una consultoría, ¿no? Y Héctor en una empresa de ciberseguridad. Yo me voy a dedicar a docencia, me quiero dedicar a la docencia, pero universitaria, o sea, yo voy a hacer doctorado, me gustaría ser profesor de universidad. Y Marina... Pues yo docencia no tengo pensado y como dice Enrique, si me dedico a la docencia sería la universidad por tema de investigación, ya está, y porque me obligaría, ya está. Hasta la mañana, en principio, también contaremos con una profesora. Así que ya podrá dar más... También una cosa clara para que lo sepáis, es en algunas universidades existen dobles máster del máster en matemáticas y el máster en profesorado, que aquí en la Universidad de Sevilla existe, que es 1 año y medio de máster y estudias el MAES, que sería el profesorado, y algunas asignaturas están como convalidadas y también estudias las asignaturas del máster de matemática, que es el que te sirve luego para el tema de doctorado y demás. Qué guay, pues eso no lo sabía, ¿eh? Después, ¿en Sevilla se puede considerar estadística como matemáticas o más centrada en economía? Sería más bien lo primero, ¿no? O sea, está más cerca de las matemáticas, como decía Juanpe justo después, ¿no? Sí. Vamos, de hecho,
tenemos muchas comunes con el doble grado de matemáticas y estadística. Es verdad que no compartimos clases con los del grado en matemáticas simplemente, con ellos no, que a lo mejor habéis comentado aquí que en la Complutense sí, pero en Sevilla no. En Sevilla no es así. Pero sí Solo ha tenemos... sido en Extremadura donde hemos dicho que sí. Ah, bueno, o en Extremadura. En Sí, Extremadura tenemos los dos primeros años iguales. pues Es aquí igual sí, todo. sí compartimos profesores o departamentos, pero no compartimos clases con ellos. Pues Luego es pregunto verdad que, también en por la misma línea. ejemplo, si tú luego quieras, yo por ejemplo en mi caso que he hecho matemáticas con toda la asignatura de estadística y luego quiero hacer estadística, a mí me convalidan los dos años. O sea, no son los 2 primeros años exactamente, pero me convalidarían de vez de 4 años en la carrera, 2 años solamente en asignaturas tendría que hacer, si haces todas las asignaturas de estadística por la parte de matemáticas. En Extremadura pasa igual, pero te convalidan 3. Si tú coges el año que viene, o sea, si yo cojo el año que viene las optativas bien, yo me saco estadística en un año. Imagínate. Vale, después, pregunta María Ángeles, ¿en qué ciudad la estadística está enfocada más a números y datos más que a las matemáticas letras? Entiendo que te refieres a cuáles se parecen más a las matemáticas puras y cuáles más a una matemática más de... No, perdón, más a una matemática a lo mejor de ciencia de datos como la que ha hecho Curro frente a una estadística más parecida a la de sociales aplicada a economía, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir la Complutense, hay las dos. Está la matemática, que de hecho tiene 2 años comunes con la matemática pura, la estadística, que ahora se llama matemática y ciencia de datos, el grado. Y luego tienes las titulaciones de la facultad de estadística, que son más ligeras en ese sentido, menos teóricas, menos de matemática abstracta. Y en otras universidades, en Sevilla, más o menos tenéis la estadística que es más cercana al análisis de datos, ¿no? Y más a las matemáticas. En Badajoz igual. Y en otros sitios, pues todo es cuestión de mirar el plan de estudio, pero ahora mismo no sabríamos decirte, yo creo, dónde hay de De cada. todas maneras, hay carreras también que son ciencias de datos, ya que se llaman así Sí. directamente. Sí. Pero hay que tener también en cuenta, en plan, por ejemplo, el máster que estoy estudiando, que es el que está estudiando Curro también, no es un máster que tú digas súper teórico, es muy todo práctico, no. Te explican también los conceptos. También tenemos que partir de la base que son más o menos los profesores que hemos tenido durante la carrera, porque es el propio departamento de estadística con el propio departamento de computación. Entonces ellos te explican las cosas más o menos como si siguieras en la carrera, pero es verdad que no pueden entrar mucho detalle en las demostraciones porque no hay tiempo, entonces las demostraciones pues te las saltan, pero es verdad que te explican primero el concepto teórico y luego te pones algunas prácticas y demás, porque es verdad que me han contactado a mí de otros másteres que están estudiando por ahí de Big Data y me han dicho, ¿cómo son tus apuntes? Cosas así, porque es que los míos la verdad que es que no me enseñan nada. Entonces aquí lo bueno, por ejemplo, si puedo hablar bien de eso, es que te enseña tu la parte teórica y ya después te enseñan la parte práctica. ¿Que haría más falta un poco de práctica? Pues sí, pero la verdad que aprende bastante. Vale, después nos pregunta Marta si la estadística se puede decir que son matemáticas. Y, hombre, yo creo que se puede decir que sí, ¿no? O sea, por lo menos una Sí, parte de hombre. ellas. Yo creo Bueno, que Y es luego una también. rama. O sea, claro, Hombre, son hay yo, por Una rama ejemplo, con mucha importancia y mucha entidad propia, digamos, pero sí. vamos, yo creo que sí. De hecho, la estadística puede ser toda la abstracta que tú quieras, vamos. Es que yo creo, o sea, hay mucho debate, aquí hemos tenido varias veces debate de eso, de la estadística, de que se la separa matemática. Yo creo que no, porque es que luego date cuenta que cuando tú empiezas a estudiar elementos y teorías de la probabilidad, para tú definir que es un sigma álgebra, tienes que parte de cosas de Hombre, es que álgebra es eso, y yo parte de cosas de justamente, análisis. Entonces, yo, yo creo que están relacionadas. O sea, es una rama igual que simplemente que es una rama más aplicada. Lo otro es una rama más teórica y esta es más aplicada, pero sigue siendo una rama de matemática, no son cosas totalmente separadas. vamos, yo he dado ahora la probabilidad y es que probabilidad es una asignatura de matemáticas totalmente que, vamos, las medidas, todo, es que es abstracto Exacto. totalmente. Los límites y todas esas cosas. Vale, luego también preguntó Marta en su momento, pero creo que ya respondió Curro, que si tener una buena base en matemáticas de bachillerato es importante entrar a esta carrera. Vamos a pasar a la siguiente. Eh,
Y vale, bueno, esta preguntó a Har, y si no está la UNED y no hay ninguna otra persona matriculada de tu ciudad, a la que yo le respondí por el chat, que bueno, que también se puede hacer vida social, no es lo mismo evidentemente, pero bueno, hombre, las videollamadas y eso, y los grupos de estudio, esas cosas también Si no, vete pueden ayudar. a la Sí. NEM. Digo, como A la digo, NEM, mucha exactamente. gente, yo no, o sea, yo soy de A la UNED no la Sevilla, tenemos, Badajoz, Madrid, pero mírate la buena confianza que tenemos en la relación. Y luego cuando nos encontramos en los encuentros, pues como si de toda la vida nos conociéramos, en plan, Sí. si nos viéramos de siempre. O sea, la NEM nos vemos en videoreuniones. Yo, por ejemplo, que yo convoco una reunión cada mes, ahí es donde nos vemos y ya después, pues cuando nos vemos, hacemos muchísima amistad. Así que lo te he Sí. dicho, escríbenos por redes, dinos de dónde eres y yo te busco a gente y te metes aquí. Y si te quieres meter algún grupo de trabajo, aunque seas de la UNED, tú te metes algún grupo de trabajo que trabajamos muy bien. Tenemos Estaría muchísimas bien, vocalillas. Que se meta estaría la bien UNED también en mencionar la NEM. qué se tiene que hacer. Por ejemplo, yo que no pertenezco a la NEM, qué se tiene que hacer para poder ser parte de la NEM o qué requisitos hay o Veniste, no hay qué estás ninguno. diciendo. No hay No, ningún a ver, mira, requisito. tienes que hablar con tu delegación de centro de facultad, sería lo primero. Y ver si tu universidad es socia o no. Y si no, puedes animarle a que sea socia a tu delegación o te metes en tu delegación y dices que la quieres representar tú y ya está. Pero Pues a luego título si te quieres individual tú puedes meter en ser un grupo miembro de de la NEM. trabajo, que se puede meter sin Bueno, ningún sí. problema, ¿eh? Puedes meter en un grupo de trabajo a participar en estas actividades que organizamos sin ser nada y luego te puedes ser miembro de la NEM, que es una cuota de 9 euros, una cuota de 9 euros anuales. También puedes venir al ENEM, cosas de ese Con estilo. muchísimas ventajas, cursos para miembros, newsletter cada mes con contenido muy interesante, muchísimos correos sobre becas doctorales, cursos gratuitos, o sea, ¿Hace es falta una ser gran ventaja. estudiante para poder participar o no hace falta? Yo pregunto aquí como si fuese a A ver, una persona. tienes que estar en una, o sea, bueno, no, eso es para ser socio. Para ser socio tiene que tener, tu grado tiene que ser La universidad tiene relacionado que con tener matemáticas, ¿no? titulación en Socia, matemáticas, sí. Pero para para ser ser socia. miembro del estudiante, sí. Pero si tú te quieres venir a un grupo de trabajo, vente para acá, que nosotros te acogemos muy amablemente. Y si tienes cualquier Sí, sí. duda, pues lo pones por redes sociales. Todo el que quiera estar en grupo de trabajo, pues venga. Vale, y después, por último, creo que esta es la última pregunta que tenemos. Después de la carrera, ¿empezaríais por análisis de datos o ingeniero? Pero no entiendo muy bien el contexto. Yo creo que a qué orientarías más tu salida profesional y yo creo que eso depende de la persona. Como yo he dicho, yo al final me he orientado al sector tecnológico, a IT, a ciberseguridad, arquitectura, redes, desarrollador de software. Sin embargo, tenemos el caso contrario, que está ahí Curro, que está trabajando como analista de datos, supongo que estará haciendo modelos, analizándolos, no sé si estará en algún sitio de riesgos, lo mismo también está en riesgos estudiando los modelos, pero bueno, creo que depende de lo que tú quieras como salida profesional. Estas Claro, cosillas sí. hablaremos mañana con más detalle. Vamos a traer gente de banca, de consultoría, de investigación, de otros empleos en los que aparecen las matemáticas, de profesorado, o sea que mañana vamos a hablar de esto con mucho más detalle. No os Que podéis nos perder la animo. charla. Mañana va a estar muy guay. Pero bueno. Pues. ¿Alguna pregunta más de última hora, por favor? Din, din. Bueno, pues entonces yo creo que con esto vamos a concluir ya esta sesión. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, tanto en directo como los que nos vayáis a ver ya cuando se suba esto a YouTube en diferido. Y bueno, pues otra vez recordad que mañana tenemos a la misma hora, a las 8, otra charla sobre las salidas laborales en este mismo canal de Twitch, que es anem/mat. Y bueno, que nos podéis seguir en nuestras redes, que es en Instagram y Twitter, que nos llamamos anem.mat. También tenemos una página web que si ponéis anem pues os sale. Y bueno, que organizamos muchas actividades relacionadas con las matemáticas. Bueno, también tenemos TikTok, de verdad, perdón, anem.mat también. Y que organizamos muchas cositas de estas. También pues podéis conocer gente con los mismos intereses y que está muy guay, la verdad. Así que nada, os animamos a todos a que nos investiguéis un poquito. Si tenéis cualquier Muchas duda gracias por o venir. cualquier cosa,
podéis hablarnos por redes que os podemos solucionar, tanto por Twitter como Sí, por sí. Instagram, o al correo que está todas las cosas en la página de la web si tenéis dudas y os solucionamos lo que sea, encantados. Que no mordemos, que somos personas, habéis visto, de carne y hueso, que somos normales, somos estudiantes como algunos de vosotros seréis en el futuro y que todos hemos tenido las mismas dudas y nos hubiese gustado que en nuestro momento nos las respondiesen, así que estamos aquí para eso. Pues vamos a despedir. Vamos a decirnos adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. A todos.